Por muchos años de historia y de experiencia, hemos comprobado cómo la realidad de una familia engrandece, acompaña y fortalece la realidad del ser humano. Del evangelista Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 33. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué realidad encontramos en el Evangelio de hoy cuando vemos la unidad de María y José y el niño? Viviendo, experimentando y transmitiendo a su hijo una realidad de fe. Los engrandece a ellos, los une y los fortalece. Hoy encontramos que sí, hay una crisis de fe en nuestra sociedad y que esa crisis de fe repercute en la familia. Ha estado cambiando por años y va desapareciendo en nuestros hogares o en nuestras casas los signos religiosos. Ya no tienes un crucifijo en cada habitación. Ya no hay cuadros religiosos. Ya no hay un rosario. Ya no hay todos estos elementos que nos ayudan a tener un encuentro con el Señor. Se han perdido esas costumbres cristianas. Ya son pocas las familias que, contadas, no conozco ya muchas, que se reúnen para rezar. Ya no se les transmite a nuestros hijos una fe, ¿no? Lo que se les transmite es una indiferencia. Nos quedamos callados ante una realidad religiosa. Hay realidades en donde los papás quizás no rechazan,
lo religioso, pero viven una realidad de silencio. No les importa si prestan atención o no lo que puedan hacer sus hijos. A veces lo religioso es como objeto de burla o de ataque en medio de nuestras familias. Qué hermoso es ver la familia que mantiene una identidad cristiana, en donde la fe es un factor importante a la hora de querer encontrar un verdadero clima familiar. Familia que reza unida, permanece unida, en donde se busca a través de esos valores cristianos fomentarlos y transmitirlos, en donde hay una preocupación de papá y mamá por la educación cristiana de los hijos, en donde hay una preocupación cristiana de papá y mamá de enseñarles con su propia vida lo que viven en su fe, cómo lo colocan en práctica en su casa. Pero yo creo que lo que más marca hoy en día la realidad es la indiferencia. Se sienten cómodos en la indiferencia, papá y mamá. No les interesa transmitirle a sus hijos. No les es importante, no les preocupa la educación religiosa de sus hijos. Bautizan a sus hijos porque hay que hacerlo, o se preocupan porque tienen que hacer la comunión, porque hay que hacerlo, pero no hay una transmisión de la fe. No hay una transmisión de la fe. En estos días, hace pocos días, se me acercaba una abuela preocupada por el bautismo de sus hijos, de sus nietos. Preocupada porque no ve interés. Y debemos realzar cómo en nuestros hogares nuestras abuelas son las que muchas veces están desempeñando esta labor de importancia, con humildad, de la forma más natural. Quieren que sus nietos conozcan de la fe, les enseñan, los llevan a la iglesia, les enseñan cosas fundamentales sobre Dios, sobre el mismo Jesús, sobre nuestra Santísima Virgen María. Es preocupante cómo nuestras familias se ven desprotegidas, se ven abandonadas en medio de la indiferencia. Sea esta la oportunidad para que nos veamos fortalecidos, así como María y José, que atendían, que llevaban al niño al templo, no solo para hacer lo que prescribía o lo que mandaba la ley, sino era para transmitirle la realidad de fe que ellos vivían. Jesús, yo confío en ti. Soy el Padre William Vallejo. Te invito a que te suscribas al canal y cada vez que escuches el Evangelio y la reflexión de cada semana, le des a la manito de me gusta. Esto ayudará a que se promueva más el mensaje a otros y llegue esta palabra de Dios tan necesaria para otros lugares, para otras familias y para otras personas. Dios te bendiga y somos alimentados del amor misericordioso de Dios.